El origen del dogma. Mención honorífica, los Abiru, el pueblo antes de Israel, antes de Moisés, antes de los patriarcas, antes de los profetas, antes del templo, de la ley y del libro. Hay una verdad que la religión suavizó y que la historia sagrada prefirió ocultar. El origen del pueblo hebreo no fue divino, fue social. Para entender el Antiguo Testamento, no hay que empezar por Dios, hay que empezar por los marginados. Porque antes de llamarse Israel, antes de llamarse pueblo elegido, antes de tener tierra, promesa y linaje, existieron como proscritos, hombres sin ciudad, sin rey, sin patria. El mundo antiguo los conocía con un nombre incómodo, un nombre que no aparece en los púlpitos, ni en las postales religiosas. Los Jabiru no eran una nación, no eran un pueblo santo, no eran los elegidos de ningún dios. Eran parias, mercenarios, ladrones, campesinos expulsados, sobrantes del sistema cananeo, hombres que sobrevivían fuera del orden, porque el orden no los quería dentro. Y es ahí, en esa marginalidad violenta y desesperada, donde comienza realmente el origen del dogma. Los Abiru, no una etnia, sino una condición. Los Jabiru no eran un pueblo, no eran una nación. No eran una etnia con origen común, ni sangre sagrada. Eran una condición social. En los archivos del mundo antiguo, egipcios, cananeos y mesopotámicos, la palabra Jabiru no describe un linaje, describe una amenaza. Así llamaban los imperios a quienes vivían fuera de la ley, a los hombres sin tierra, sin ciudad y sin protección estatal, campesinos expulsados, desertores, bandas armadas, mercenarios sin lealtad fija, gente que había quedado fuera del sistema y que para sobrevivir solo conocía un camino. La violencia. Los Jabiru no formaban un ejército regular, no tenían uniformes, no tenían estandartes, no tenían rey, eran grupos irregulares, peligrosos precisamente, porque no respondían a nadie, por eso nadie los quería. Las ciudades los temían, los reyes los contrataban y luego los expulsaban. Egipto los vigilaba, como se vigila a una peste recurrente. No eran santos, no eran héroes, no eran víctimas inocentes. Eran el residuo humano del orden cananeo, y de ese residuo nacería más tarde una identidad. Israel no llegó, Israel nació ahí. Durante siglos se repitió una historia cómoda, que Israel llegó desde fuera, que entró a Canaán como un pueblo distinto, y que conquistó la tierra prometida por mandato divino. Pero esa historia no resiste la arqueología. En el registro material del Levante antiguo, no hay señales de una invasión masiva. No hay ciudades arrasadas de forma simultánea, no hay huellas del gran éxodo narrado por la Biblia. Lo que sí aparece es otra cosa, mucho más incómoda para el dogma. Pequeñas aldeas nuevas en las tierras altas de Canaán, aldeas pobres, sin murallas, sin palacios, sin templos monumentales. Sus habitantes usaban la misma cerámica, las mismas herramientas y los mismos patrones culturales que los cananeos de las ciudades. No eran extranjeros, eran los mismos. Israel no cayó del cielo. Israel no llegó desde Egipto. Israel nació dentro de Canaán, en los márgenes, en las montañas, entre los expulsados del sistema urbano. No fue una conquista milagrosa, fue una reorganización social. Un grupo de marginados cananeos comenzó a verse a sí mismo como algo distinto, no porque Dios los eligiera, sino porque necesitaban una nueva identidad. Y esa identidad se empezó a construir desde abajo. El éxodo real, huida no milagro. La historia bíblica habla de un éxodo grandioso, de un pueblo entero escapando de Egipto, guiado por prodigios y señales divinas. Pero cuando se busca ese evento en la historia real, no aparece. No hay registros egipcios de una huida masiva de esclavos. No hay restos arqueológicos de campamentos en el desierto. No hay evidencia de una migración monumental. Lo que sí hay es algo mucho más creíble. Grupos pequeños, marginados y perseguidos, huyendo de los centros de poder, hacia las zonas donde el control imperial no llegaba. No fue una marcha triunfal, fue una huida desesperada. Escaparon de las ciudades, de los tributos,
de la explotación y de la violencia política. Se refugiaron en las montañas, en territorios boscosos y escarpados, donde los carros de guerra no podían operar. Ahí, lejos del ojo del imperio, estos grupos comenzaron a reorganizarse. El éxodo no fue un milagro, fue una estrategia de supervivencia. Y más tarde, esa huida fragmentada se transformó en mito fundacional. La creación del Dios Rey. Un grupo armado puede huir, puede esconderse, puede sobrevivir un tiempo, pero no puede sostenerse sin autoridad, sin rey humano, sin Estado, sin estructura política estable. Estos grupos necesitaban algo que los uniera y que nadie pudiera cuestionar. Y ahí ocurre el giro más decisivo del dogma, la creación del Dios Rey. Tomaron al antiguo dios cananeo El, figura patriarcal y suprema del panteón, y lo fusionaron con Yahvé, una deidad guerrera, tempestuosa, violenta. De esa fusión nace un dios distinto a todos los demás. No un dios filosófico, no un dios universal, sino un general celestial, un dios que marcha con ellos, que pelea por ellos, que ordena, castiga y exige obediencia absoluta. Yahvé no aparece como padre amoroso. Aparece como jefe militar. No gobierna conciencias. Gobierna cuerpos. No propone. Ordena. No convence. Amenaza. No fue Dios quien creó al pueblo. Fue el pueblo quien creó a su Dios para poder sobrevivir unido. Así, la guerra se volvió sagrada, la obediencia divina, y la violencia, voluntad de Dios. La ley como constitución de guerra. Un grupo sin rey necesita reglas, pero no reglas para convivir, sino reglas para obedecer. Las leyes atribuidas a Moisés no nacen como ética universal, ni como reflexión moral elevada. Nacen como constitución de guerra. No están pensadas para una sociedad estable, sino para un pueblo armado, en movimiento, rodeado de enemigos y obsesionado con la disciplina. La ley no protege al individuo, protege al grupo. No premia la duda, castiga la desobediencia. Cada norma, cada prohibición, cada castigo extremo tiene un objetivo claro: control absoluto, porque cuando la autoridad no es humana, no se puede discutir, no se puede apelar, no se puede derrocar. Desobedecer la ley ya no es traición política, es traición divina. Así, el poder se vuelve incuestionable, la violencia se legitima, y la obediencia deja de ser opción para convertirse en mandato sagrado. La ley no nació para liberar, nació para mantener unido a un pueblo que solo sobrevivía, si nadie pensaba por su cuenta. A huevo pasamos, la ley del más fuerte. Este pueblo no entendía de diplomacia, no negociaba fronteras, no pedía permiso. Si un rey local les cerraba el paso, no buscaban otra ruta, no rodeaban, no esperaban. Su lógica era una sola, brutal y simple. A huevo pasamos. No porque fueran superiores, sino porque estaban convencidos de marchar bajo órdenes divinas. Cuando la violencia se justifica como mandato de Dios, ya no es crimen, es obediencia. La conquista dejó de ser ambición humana y se convirtió en voluntad sagrada. Así se arrasaron aldeas, así se expulsaron pueblos enteros, así se normalizó la masacre como parte del plan divino. El Dios Rey no solo acompañaba la guerra, la ordenaba, y quien se interponía no se enfrentaba a hombres armados, sino, según el relato, al propio Dios. La fe no suavizó la violencia, la volvió incuestionable. La violencia como herencia. La guerra no terminó con la conquista, solo cambió de forma. La violencia que los vio nacer se volvió tradición, memoria, herencia. No fue un episodio aislado, fue un patrón. Las generaciones siguientes ya no luchaban solo por tierra, luchaban por mandato, por promesa, por fidelidad a un Dios que había sido forjado en la guerra. El relato sagrado convirtió la sangre derramada en acto justo, la masacre en obediencia, el exterminio en voluntad divina. Y cuando la violencia se hereda como virtud, ya no se cuestiona, se honra. Así, el dogma dejó de explicar el pasado y empezó a justificar el presente. Cada nueva guerra miró hacia atrás para encontrar permiso. Cada nuevo acto brutal se apoyó en un texto antiguo
para llamarse sagrado. La fe ya no frenó la violencia, la volvió legítima. Y lo más peligroso de todo, no fue la espada, sino la idea de que Dios estaba de acuerdo. El dogma nació del miedo, no del cielo. Nada de esto nació en el cielo. No descendió una verdad eterna. No habló una voz universal. El dogma nació abajo, entre el miedo, la guerra, la necesidad y la supervivencia. Un grupo marginado se convirtió en pueblo. Un pueblo armado se convirtió en nación. Y una nación se inventó un Dios que justificara su historia. No fue revelación, fue construcción. El mito no apareció para explicar el universo, apareció para dar sentido a la violencia y para convertir la obediencia en virtud sagrada. Así nació el dogma, no como verdad divina, sino como herramienta humana. Y entender su origen no es odiar a Dios, es amar la verdad. Porque solo cuando el dogma se mira de frente, sin miedo y sin fe, el ser humano puede volver a preguntarse si quiere seguir obedeciendo o empezar a pensar. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe. ¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta, soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.